de hoy. Estimados colegas, amigos de la IMC, me complace tenerlos hoy en una presentación del alumno de la maestría en recursos minerales, Napoleón Ruiz, que está trabajando un tema de balances de masa en plantas metalúrgicas complejas, y uno de los casos que estamos analizando, porque todavía no está terminado, pero queremos mostrar los avances, tiene que ver con los balances de masa y posteriormente de energía que se están haciendo en una planta de lavado muy compleja como la de Cerrejón, en la cual Napoleón va a mostrar, digamos, una técnica de análisis que se innova ya, que fue mediante analítica de datos y un análisis a partir de esa analítica de datos de Big Data y generar un motor de inteligencia artificial. Entonces, sin más particularidades por el momento, cedo la palabra a Napoleón y buena suerte, Napoleón. Adelante. Muchas gracias, profesor Osvaldo. Cordial saludo, colegas. Para mí es un placer poder compartir mi investigación de tesis de maestría con ustedes. Este proyecto se ha llevado a cabo desde abril del 2019, gracias a la colaboración del Instituto de Minerales CIMES, a su director, profesor Osvaldo Bustamante, al profesor John William Brands, el director del posgrado de analítica, a mi amigo y colega, el ingeniero Elvis Martínez, al ingeniero José Vélez, de manejo de carbones, y a todo el equipo de Cerrejón, la información y trabajar con ustedes. ¿Están viendo la presentación, profe? No, todavía no la vemos. No, señor, todavía no, profe. Todavía no ya, se ve. ¿Ya? No, ¿Tampoco? todavía no. Yo lo voy a compartir acá, a ver lo que está pasando. Ahí sí, ya está saliendo. ¿Listo, profe? Ok, ahí está viendo. Colócala en modo presentación. Es muy bien. Listo. Entonces, entrando en materia, control de balances y predicción de indicadores metalúrgicos en una planta de lavado de carbones usando analítica de datos. Inicialmente, es necesario tener un conocimiento general del proceso de lavado de carbón. Entonces, vamos a entrarnos a las generalidades de la planta de lavado de carbón y a ver cómo es el proceso de lavado de carbón. Segundo, entenderemos la oportunidad de mejora de la planta que plantea Cerrejón, y analizaremos la planta de lavado por medio de su valoración metalúrgica actual y estableceremos índices de control a partir de balances de masa. Y por último, revisaremos el aplicativo de predicción. Bueno, la producción de carbón de Cerrejón es realizada en la zona, es aproximadamente, ¿sí, aló? ¿Sí, aló? Aproximadamente tiene una extensión de 38.000 hectáreas y se localiza en el valle delimitado por las estribaciones nororientales de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el costado oeste y por la serranía del Perijá. La excavación de la mina se encuentra localizada entre los municipios de Barrancas, Albania y Maicao. Cerrejón es una de las operaciones mineras de exportación de carbón a cielo abierto más grandes del mundo y es un importante actor en la economía de Colombia. Esta es una imagen de la planta de lavado para que podamos hacernos como dimensionar un poco de el volumen de la mina y lo importante que es. Generalidades de la planta de lavado. Entonces, la planta de lavado de carbón está diseñada para procesar materiales de interfase, carbón de alta ceniza y carbón contaminado por fenómenos geológicos o procedimientos de minería. La tasa de alimentación máxima de la planta, pues la variable de diseño es de 500 toneladas hora, la cual depende demasiado del material de entrada.
La planta produce carbón lavado de alta calidad mayor a 11.000 BTU, el cual se usa para ser mezclado con carbones provenientes de pilas o de la mina en las plantas de trituración y luego ser enviado a Puerto Bolívar como carbón comercial. La planta de lavado la podemos ver aquí, pongo el puntero. Esta es la planta de lavado, una imagen real de la planta de lavado. Aquí la podemos ver. Listo. Pues muchas de las sustancias a nuestro alrededor son mezclas de diferentes sustancias. Prácticamente la planta de lavado trabaja con una mezcla heterogénea, sólido-sólido, en la cual la mezcla está compuesta por carbón y material de interfase, roca-ceniza, la cual debe separarse por procesos físicos. Acá podemos ver una pila de acumulación de carbón contaminado, que sería el material de alimentación de la planta. El material de alimentación de la planta de lavado. Entonces tenemos dos clases de material de alimentación, de interfase o contaminado. El carbón de interfase es el producto de la minería y es una mezcla de carbón y dilución estéril creado durante el proceso de minería en la base y en el techo de cada manto de carbón, el cual tiene un bajo poder calorífico y por lo tanto no puede ser incluido como parte de los productos comerciales de la empresa. El carbón de alta ceniza es parte del carbón incluido en las reservas minerales con altos contenidos de ceniza y mantos de espesores menores a 0.7 metros, los cuales en el proceso de minería se diluyen en gran proporción con el estéril asociado. Esto es debido a la maquinaria utilizada en el proceso de arranque. Aquí podemos ver las diluciones estructurales geológicas. Por ejemplo, tenemos en esta imagen una roca de caja clinker que se da a partir de la combustión espontánea del carbón, inyecciones y canales, pliegues y fallas. Y aquí podemos observar las pilas de carbón contaminado. Como podemos ver, no tienen una granulometría estable, hay sobretamaños en las pilas y podemos ver presencia de muchos de roca en caja. Por ejemplo, esta pila se ve claramente y acá podemos ver una pila contaminada de carbón muy fino, con una granulometría muy fina. Este sería el esquema general del proceso de la planta de lavado. Principios. Entonces, la planta de lavado de carbón de Cerrejón utiliza el principio de separación por medio denso, que corresponde a un pseudofluido hecho de agua más material particulado de alta densidad. Los materiales más utilizados para darle densidad al medio son ferrosilicio o magnetita, que es en el caso de Cerrejón, que alcanzan las densidades de separación a partir del uso de magnetita. La densidad del medio varía entre 1.3 y 1.4. Las fracciones más livianas de carbón flotan en esta suspensión, mientras las partículas más pesadas de roca se hunden. Es importante resaltar que el medio denso está muy controlado por la distribución granulométrica, la reología del medio denso. También afecta mucho la cantidad de arcilla, ya que la cantidad de arcilla afecta la velocidad de sedimentación. Es decir, a mayor cantidad de arcilla o a mayor cantidad de finos, la velocidad de sedimentación disminuye fuertemente. Inicialmente vamos a empezar a ver el circuito de alimentación de la planta. Entonces, al inicio, ellos poseen una tolva de alimentación o tolva de descarga de camiones. Tiene una capacidad de 500 toneladas, lo que equivale a una descarga de 3 camiones de capacidad máxima de 154 toneladas. Cerrejón no, como tal, no pesa cada camión, o sea, no pesa, sería imposible pesar cada camión, por lo tanto utilizan un factor de carga, el cual ellos han estimado estadísticamente, y aproximadamente cada camión de carga viene con 154 toneladas, multiplican por el número de camiones que alimentaron la planta y tienen la alimentación promedio de ella.
La tolva de alimentación está compuesta por una malla clasificadora con una abertura de 700 milímetros, la cual evita el ingreso de materiales excesivamente grandes que podrían atorar la trituradora primaria. Luego de la tolva de descarga, la tolva de alimentación, alimenta un alimentador rompedor. La función de este alimentador rompedor es reducir el tamaño de 300 a 350 milímetros, y este es el que nos da la tasa de alimentación de la planta. A la salida del rompedor, este descarga su material a la banda de alimentación. En este caso la vamos a llamar la CB01, que sería la banda de alimentación. La banda de alimentación está prevista con unos dispositivos de básculas Ransen, que lo que nos hacen es darnos nos pesan el material a la entrada. Entonces la corriente de alimento la tenemos cuantificada. Luego la banda de alimentación CB1, el material es dirigido a las trituradoras CR01 y CR02, las cuales cumplen una función secundaria y trituración terciaria, donde el material es reducido a 100 milímetros en la CR01 y en la CR2 a 50 milímetros. Luego, este material es dispuesto en el tamiz de desenlode, que es un tamiz tipo banana, que lo que hace es favorecer la estratificación, y es demasiado importante en el proceso, ya que este tamiz nos da dos circuitos. O sea, nos da un circuito de beneficio de carbón grueso y un circuito de carbón fino como tal. Entonces, las partículas superiores a 1.4 milímetros serán tomadas en cuenta al circuito de gruesos, y las pasantes a 1.4 milímetros serían las del circuito de fino. Es demasiado importante el funcionamiento de este tamiz. ¿Por qué? Porque a partir de este tamiz, si al circuito de grueso le metemos fino, nos afecta totalmente la rheología del medio denso y nos causa grandes problemas luego para equiparar la densidad de los ciclones que adelante vamos a ver. También este tamiz de desenlode lo que nos ayuda es a lavar las partículas del carbón, de tal manera que, esta es una foto del tamiz de desenlode, de tal manera de que las arcillas no nos entren al proceso de lavado como tal. Esta arcilla, este limo es retirado en el tamiz de desenlode. Lo podemos ver, estas son las arcillas de las cuales se tienen que retirar del proceso, si no nos cambian la rheología del medio denso. Listo, vamos a empezar a ver el circuito de lavado del carbón grueso. Listo, los hidrociclones de medio denso reciben la mezcla de medio denso y de material grueso de alimentación provenientes de los sumideros SM01 por medio de la bomba TAN, y por acción de la fuerza centrífuga y el medio denso separa el material de alimentación en carbón y rechazo. Separan gravimétricamente con una densidad de corte igual a la del medio denso, por lo que al redarse de los hidrociclones del medio denso sale la corriente de carbón lavado y por la descarga del medio denso. El sobreflujo es enviado a un tamiz deshidratador, donde es lavado a presión con el fin de retirar el exceso de medio denso adherido al carbón y humedad, y luego el material es descargado en la banda de producto, que es la que alimenta la pila de carbón lavado, y el bajo flujo es enviado a la banda de rechazo de gruesos previamente deshidratados. Cabe aclarar que el carbón no es un material delicado que se modifique luego de ser lavado por medio del contacto de condiciones ambientales, por eso se puede apilar a la intemperie. Este sería el tamiz de producto grueso
el que les decía que sirve para deshidratar y quitar el exceso de medio denso. Y previamente el producto de este tamiz es pasado a la banda de producto para luego ser apilado. El tamiz de rechazo de carbón grueso cumple también la misma función. El rechazo grueso es enviado también a deshidratación para luego ser dispuesto en el silo de rechazo. El silo de rechazo es un silo aproximadamente de 200 toneladas y cumple la función de ser una tolva alimentadora de camiones para luego ser dirigidos al botadero que es de Cerrejón como tal. Listo, circuito de lavado de carbón fino. Luego, cuando entramos al primer tamiz, el tamiz de desenlode, la fracción fina, que tiene puntos de corte pequeños, ya que para esto necesitamos ciclones de desenlode. Entonces retiramos los limos del carbón fino, pero no limos roca de tamaño menos ni limos granométricos muy finos, sino materiales arcillosos a la descarga. El material fino, clasificado en el tamiz de desenlode, es enviado por medio de una bomba centrífuga a los hidrociclones de desenlode, los que estamos viendo en la imagen, donde el rechazo fino es enviado a un espesador, mientras el otro flujo es dirigido a un grupo de espirales. Por medio de separación gravimétrica, las partículas más pesadas se deslizarán por la parte interna de la corriente, formando el flujo de rechazo de finos, mientras que por la parte exterior de la canal fluirán las partículas finas de carbón lavado, que son dirigidas a la centrífuga para luego el carbón deshidratado ir a la banda de producto. Entonces, acá podemos ver el circuito de las espirales, son 4 grupos de 4 unidades cada una, y el producto de estas espirales es el carbón fino, que irá a la misma banda y se unirá con el carbón grueso lavado. Listo. Luego, este es el circuito de las espirales, va directamente al tamiz deshumecedor de alta frecuencia del producto fino. Aquí lo que hacemos es retirar el exceso de humedad, y es demasiado importante en el proceso, ya que en este tamiz nos estará diciendo si tenemos una granulometría a la entrada muy fina por el espesor de la torta como tal. Como ahí lo podemos ver, más o menos entre más espeso, más fino estamos recibiendo nuestro alimento, y entre más finos, menor tasa de procesamiento debemos llevar en nuestra planta de lavado. Aquí es donde empezamos prácticamente el proyecto. Estos son los equipos de pesaje de la planta de lavado, o sea, son nuestros datos primarios. Al inicio podemos ver la planta de lavado como una caja negra, donde vamos a tener una báscula de alimentación, una báscula en el producto y una báscula de rechazo. Para los rechazos finos vamos a tener un densímetro y un flujómetro, que por medio de la densidad y el flujo vamos a poder calcular las toneladas también de rechazo fino. Entonces tenemos caracterizadas las entradas y las salidas de la planta, las toneladas de alimento, las toneladas de producto, las toneladas de rechazo fino y las toneladas de rechazo grueso. Esto es muy importante, ya que para realizar nuestros balances de masas vamos a empezar de atrás para adelante, siempre viendo los rechazos, el producto, vamos a reconstruir el alimento, y con lo que y el dato inicial, que sería el alimento, los vamos a comparar para ver el desbalance de la planta o qué tan cerca estamos de cerrar los balances de ella. Como oportunidad de manejo, Cerrejón contactó al grupo de investigación CIMES debido a un problema que se tenía inicialmente, que es que el inventario de una empresa es el activo más grande de ella, y el activo más grande, en este caso el inventario del Cerrejón, son las pilas de carbón. Entonces Cerrejón utiliza 2 métodos para llevar este inventario.
un inventario a escala diaria y un inventario físico a escala mensual. El inventario a escala diaria es simplemente que la pila tiene unas toneladas iniciales de carbón. Luego esa pila va a tener unas entradas y se le van a restar unas salidas. Y así día a día, a mitad de mes, Cerrejón, la parte comercial, va a poder saber con cuánto carbón cuenta al transcurso del mes, y al final de mes van a hacer una medición física que es por medio de drones, y el departamento de topografía, donde van a comparar ambos movimientos de inventario, el inventario estadístico versus el inventario físico. El problema radicaba era que al final del mes iban a revisar el inventario estadístico versus el inventario físico y encontraron unas toneladas de ajuste. Es decir, las toneladas de ajuste es coger el inventario estadístico, restar el inventario físico y ver qué tanto se asemejan. En la mina, todas las pilas tienen errores, pero en la pila de producción de lavado, o sea, la pila 19, que es la pila de producto de la planta, tenían toneladas de ajustes por encima a los errores permitidos por la empresa. Por lo tanto, el proyecto surgió como la idea de cómo mermar esa incertidumbre de esos inventarios a escala diaria que se asemejaran más a las mediciones físicas de la empresa como tal. Gracias a la investigación del Instituto Suimes se concluyó que el problema era debido a un exceso de entradas a la pila. Estábamos hablando de que había una incertidumbre en la báscula del producto, o sea, de las toneladas de carbón lavado. Entraba demasiado carbón a la pila 19 y no se sacaba la misma cantidad. Por eso a veces podemos ver que las toneladas de ajuste superan hasta la capacidad nominal de la pila, que es de 35.000 toneladas. Aquí, por ejemplo, en este gráfico podemos ver las toneladas de ajuste del año del 2017. Tenemos un promedio de 26.339 toneladas de ajuste. En el 2018 también tenemos un ajuste promedio de 31.230. Y para el año 2019, gracias a las estrategias de control implementadas, pudimos a partir del mes de abril darle un quiebre a estas toneladas de ajuste. Ya todavía hay que ajustar, pero lo hemos mejorado mucho a partir de controlar un poco más el proceso y teniendo en cuenta qué tanto se nos descalibran las básculas entrada y salida y haciendo un correcto balance de masa. Entonces, aspectos de balance de masa de inventarios. Entonces, teníamos un desbalance de carbón en la planta de lavado, teníamos que mejorar nuestros protocolos de medición, no teníamos indicadores metalúrgicos inconsistentes, donde solamente estábamos controlando el rendimiento de la planta, que el rendimiento es de capacidad no más, no nos dice que también está nuestra separación. También no teníamos un estado actual de la planta, no teníamos una estadística descriptiva ni la sensibilidad de las corrientes, entradas y salidas de la planta, ni tampoco de los consumos. Teníamos una cantidad de datos sin estructura que dificultan su análisis y impedían su predicción. Y la incertidumbre acerca de la estimación de los valores de la planta y su cercanía y lejanía de acuerdo a sus condiciones de diseño. No sabíamos qué tan cerca estábamos de las condiciones de diseño de la planta actual. Para esto fue necesario realizar una estructuración de la base de datos, ya que al momento de solicitar la información para realizar los balances de masa nos encontramos que por cada día se generaba un reporte diario que no poseía una estructura plana, y este informe constaba de
hojas de Excel donde se reportan las toneladas alimentadas y producidas y rechazadas de la planta de lavado hora a hora. La otra hoja del reporte tenía los consumos, como son energía, agua, magnetita y cal. Al finalizar el turno, el operario del cuarto de control totalizaba los flujos y pasaba un reporte de las toneladas beneficiadas. Les voy a mostrar más o menos cómo es el esquema. No me abre. Les voy a mostrar más o menos cómo es el esquema de un reporte diario de la planta de lavado para que analicen esto que les estoy planteando. ¿Están viendo el archivo de Excel? Sí, sí se ve, sí se ve. Sí, Napoleón, se está viendo. Sí, se ve perfectamente. ¿Sí se ve? Sí. Listo. Sí, Este es señor, el sí se ve. reporte diario de la planta. Como pueden ver, es un reporte diario, hora a hora de la planta. Aquí podemos ver que la planta empieza a las 7 de la mañana, tiene una meta hora, un real versus plan y una real hora acumulada. Entonces tenemos toneladas alimentadas, toneladas producidas y pérdidas de alimentación de la planta. Y unos comentarios. Todos estos comentarios están perdidos. ¿Por qué? Por la estructura del archivo. Si queremos ver algo, si queremos saber, por ejemplo, acá dice baja rata por ciclones obstruidos. Este comentario se pierde, porque al final del turno lo que hace el operario de la planta de control es totalizar los flujos. Es decir, este reporte es el que él pasa a un control diario. Entonces tenemos que la alimentación de este turno fue de 4.262 toneladas y en la del nocturno fue de 4.500 toneladas para un total de 8.762 toneladas de alimentación. ¿Qué pasa con esto? Que si, por ejemplo, nosotros en un turno tenemos, supongamos en el diurno, tenemos 2.000 toneladas, si nosotros no pasamos esta información a un reporte plano, no sabremos en qué hora del día fue que tuvimos una poca alimentación, ni sabríamos por qué fue que nuestra planta de lavado de carbón tuvo percances o qué fue lo que pasó. O sea, la escala de tiempo está turno a turno, no está hora a hora. Entonces, inicialmente, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue unificar este reporte de planta de lavado que está hora a hora, este reporte adicional, que como pueden ver, la arquitectura es difícil de uno sacar información de acá para realizar un informe, donde tenemos los consumos, la magnetita utilizada, el aniónico, el agua, la energía y la cal. Y además de esto, entonces, primero sería como la unificación de esas dos bases de datos. Este es el reporte diario. Vamos aquí a la presentación. Listo. Por otro lado, tenemos que, entonces, al finalizar el turno, el operario del cuarto de control totalizaba los flujos y pasaba el reporte de las toneladas beneficiadas en el día. En caso de necesitar una información de una hora exacta, le tocaría buscar el informe diario del día y manipular equivocaciones humanas y siendo poco ágil este proceso al momento de generar infiernos. Por otro lado, las corrientes de entrada, salida de la planta tienen un muestreo por cada turno, 3 muestreos por turno, pero estos muestreos son realizados por una empresa tercera Cerrejón, lo cual implica que esta empresa también tenga una arquitectura de base de datos diferente a la que ellos han utilizado en los reportes diarios, lo que impide también lo mismo, el análisis de pues del análisis total de cada flujo, porque ahora nosotros deberíamos tener, para poder hacer los balances de masas, deberíamos tener porcentaje de humedad de, por ejemplo, de las toneladas alimentadas, deberíamos tener
porcentaje de humedad, porcentaje de ceniza, material volátil, porcentaje de azufre y BTU por cada hora de la planta, o sea, tener caracterizados todos los flujos de la planta hora a hora. Para esto, también lo que hicimos fue también utilizar el algoritmo de unificación para unificar la base de datos de calidades de la planta de lavado. ¿Cómo lo hicimos? Hicimos un promedio, como se hacían 3 muestreos diarios, lo que hicimos fue promediar estas 3 calidades y a cada hora darle una calidad. Entonces, por ejemplo, aquí vemos la fecha, el año, el mes, el día, la hora, el turno. Y tenemos el BTU del alimento, la ceniza del alimento, el azufre, la humedad, el BTU del producto, la ceniza del producto, el azufre del producto, y lo mismo para los rechazos. Entonces tenemos caracterizadas nuestras corrientes, que sería la corriente de alimento, la de rechazo fino, rechazo grueso y la del producto. Entonces, gracias al trabajo conjunto con el profesor John William Branch, del director del posgrado de analítica, hicimos un algoritmo de unificación de las bases de datos, de tal manera que primero unimos las horas de cada turno, después unimos los turnos, después unimos los días, los meses, los años, y así terminamos de hacer una base de datos compleja desde el 2016 hasta el 2019, finales del 2019, de la planta de lavado hora a hora. Aquí más o menos tenemos como el final, por ejemplo, de todo un mes como tal. Entonces tenemos un turno de 7 de la mañana a 6 de la mañana del otro día, que sería diurno y nocturno, y tenemos caracterizado todo, las toneladas de alimento, las metas toneladas de alimento, todo eso está en el reporte, los reportes diarios, y lo convertimos a un lenguaje plan, como tal, un data frame, donde cada fila tiene sus etiquetas, como así decirlo, su apellido, como por así. Entonces podemos ver, son 56 variables por cada hora. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que 357 toneladas de alimento, el rendimiento, la magnetita, el índice de magnetita, el aniónico. Tenemos todo lo que toda la información de acuerdo a esa hora. También, por ejemplo, acá tenemos a esa hora la ceniza de alimentación, el azufre de la alimentación, y gracias a eso también pudimos traer los comentarios que estaban perdidos en los reportes diarios. Luego de unificar y estructurar las bases de datos, esas 4 hojas de Excel, eso fue un trabajo arduo, pudimos desarrollar una valoración metalúrgica a partir de la analítica de los datos. En total, estructuramos 24.024 registros con 56 variables hora a hora, lo que nos permite analizar la operación de una manera más objetiva y la calidad del proceso. Esto nos sirve para toma de decisiones, creación de índices de calidad y rendimiento, el control de la operación, indicadores de consumo, capacidad óptima, metas por turnos mensuales y anuales, generar e ilustrar informes diarios, correlación y predicción con respecto a la cantidad y calidad del alimento y balances de masa globales y AFC. AFC es carbón libre de ceniza y humedad, que uno debería sacarlo al principio para poder hacer los balances de masa. Gracias a esto generamos un informe. Este informe lo generamos en HTML, o sea, cualquier persona con internet lo puede realizar, y solamente es alimentar la base de datos para que inmediatamente el programa nos genere otro informe. Aquí más o menos se los voy a mostrar. Es algo sencillo. Lo hicimos con software R, es un software gratuito, pero el alcance es demasiado, o sea, no necesitamos pagar softwares de mucha calidad para poder hacer un método de control y toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, esto fue
de gran importancia porque sacamos conclusiones muy importantes, por ejemplo, que el turno de la noche producía más que el turno del día. También sacamos los resúmenes de las corrientes principales por cada año. Por ejemplo, acá podemos ver que el promedio de alimentación de la planta de lavado es de 322 toneladas, la mediana de 339. Vimos que la mayoría de los datos se agrupa en un intervalo de 273 toneladas a 394 toneladas. Esto es muy importante ya que la planta está diseñada para 500 toneladas hora, pero los datos demuestran lo contrario. Los datos demuestran que la planta funciona bien hasta un máximo de 394 toneladas, porque de ahí para allá empieza a funcionar la planta en un estado que no es estacionario, empieza a presentar fallos donde se alimenta, se para el proceso y toca volverla, prácticamente se pierde mucho tiempo en volver a reactivar la planta como tal. Entonces aquí lo que pudimos hacer fue sacar como la sensibilidad de la planta, las entradas y las salidas. Este informe también tiene los consumos y nos dan los índices de rendimiento versus rendimiento base seca. Tenemos unos buenos índices de control como tal, unos índices metalúrgicos. Listo, entonces aquí esto fue lo que nos dio la estructuración de datos y la valoración metalúrgica, fue gracias a esa estructuración de datos. Acá tenemos la sensibilidad de las variables operacionales, como podemos ver en este gráfico, la planta de lavado no presenta un estado estacionario. Acá nosotros quisiéramos que todos los datos estuvieran agrupados por acá, no estuvieran tan dispersos, sino que siguieran este comportamiento. Pero que vemos que la planta de lavado es alimentado a tasas muy altas y a tasas muy bajas. Por lo tanto, presenta problemas en el estado estacionario y en la continuidad. Sugerimos nosotros bajar la tasa de operación para poder entrar a eso, operar la planta todo el turno a una tasa constante. Entonces encontramos que el promedio de alimentación de la planta está en 339 toneladas y nos sugerimos subir a más de 394 toneladas por hora. Estos son los intervalos de entrada. Tenemos que la humedad aproximada es del 11,9%, el porcentaje del ceniza es del 28,08% y el BTU de entrada promedio es de 9.569. La planta de lavado funciona muy bien como tal, es para lo que está diseñado. Ella está diseñada en eso, en el BTU, en subir los BTU de los carbones, y como tal lo está cumpliendo a la perfección. Ya como podemos ver acá, entramos un carbón con 9.569 BTU y la planta de lavado nos está dando un buen producto con 11.899 BTU. Entonces, como tal, el proceso de separación está correcto, está muy bien. El problema radica en querer poner a producir la planta a tasas de alimentación muy altas, y también esto nos dio la estructuración de datos, nos llevó a poder relacionar, decir, si hay más humedad, entonces, ¿cómo nos afecta la separación? Si hay más ceniza, ¿cómo nos afecta la separación? Si hay más BTU, ¿cómo nos afecta la separación? Y la respuesta es que estas variables no nos sirven para el proceso de operación, ya que gracias a la estructuración nos dimos cuenta que este proceso es gobernado 100% por la granulometría de entrada. Entre más finos entremos en nuestro alimento, vamos a tener más procesos en nuestra operación. Y fue gracias a analizar los datos, porque si no hubiéramos tenido datos, nos hubiera tocado quedarnos en la planta 5 o 6 meses haciendo las pruebas. Este es el producto, estas son las del rechazo. Como podemos ver, las toneladas de rechazo tienen porcentajes de ceniza muy altos y BTU muy bajos, por lo tanto, no se está perdiendo tanto carbón por las corrientes de rechazo. Listo. Para esto, inicialmente la planta de lavado solamente tenía un índice metalúrgico, que es el rendimiento. Este es un índice
global. Este simplemente nos dice cuánto entra y cuánto sale, pero como tal no nos está dando información acerca de la calidad de la separación. Entonces tenemos que el rendimiento de la masa de la corriente del producto sobre la masa del alimento. A nosotros, a partir de los datos y de hacer con cuidado estos índices, nos da que el rendimiento máximo de la planta está en el 72%, que serviría como para proyectos de planeación a largo plazo. Uno decirle al superintendente de planta, decirle, ve, si entras 1000 toneladas de carbón, espero 720 toneladas de carbón lavado al otro lado. Más o menos así es como se hacía la planeación. Pues ellos las tenían en el 75, por lo tanto esas metas o sea, las metas que les exigen para lavar carbón no estaban en la realidad como tal. O sea, las metas están muy por encima de lo que la planta era capaz de hacer. Tenemos lo que decíamos, tienen un proceso, al menos en la última parte, que tienen un muy buen operador de planta, Daniel. Daniel conoce muy bien su proceso y o sea, para lo que está diseñado la planta, él lo hace muy bien, que es la recuperación, que es cuánto carbón libre de humedad y ceniza estoy entrando y cuánto estoy sacando, o sea, que no estoy botando carbón en mis colas. Y la recuperación de la planta es del 92%, con un promedio del 85%. Para hacer carbón y para manejar tanto un volumen tan alto, es muy buen valor. Acá tenemos la determinación de los índices metalúrgicos óptimos para la operación de la planta. Y entonces propusimos un índice de desbalance global. El índice de desbalance global nos dice es con respecto al alimento, cuánto a partir de la reconstrucción, cogiendo los rechazos, qué tanto material se nos está, o sea, no lo tenemos cuantificado, qué tanto material se nos está cerrando. En este momento tenemos que el índice de desbalance global está en un 12% del alimentado, o sea, si alimentamos 1000 toneladas, el 12% de esas 1000 toneladas no nos van a cerrar, son toneladas que están volando. Es como si alguien estuviera dentro de la planta echándole carbono a los equipos, sin pasar por la banda de alimentación. Y también tenemos un índice de desbalance de alimento de carbón libre de ceniza, y este nos quiere decir que por hora aproximadamente 38.47 toneladas de carbón están sin balance, ya están perdidas. Listo, entonces acá tenemos como un resumen del estado actual de la planta, de los sistemas de medición, de las entradas, de la operación, de las salidas, y más o menos esto fue la sensibilidad que nos dimos gracias al proceso. A partir de entonces de la estructuración de esa vaca, de la base de datos, propusimos un modelo de predicción que fue entrenado gracias a esta estructuración. Las horas sin alimentación fueron depuradas, o sea, nosotros simplemente para entrenar el modelo de aprendizaje automático, las horas donde no había un estado estacionario, donde no había una entrada y una salida, las depuramos como tal, y pusimos la planta como en un estado estacionario siempre hay una entrada y siempre hay una salida. El modelo también está diseñado para predecir la calidad y la cantidad de carbón lavado a partir de ingresar las toneladas deseadas con sus respectivas calidades, y la precisión del modelo está directamente asociada al comportamiento de estas variables como tal. Acá se los voy a mostrar. Este es un aplicativo, es gratuito, al menos por un tiempo, pero no es costoso si uno lo quiere utilizar. Esto se bloqueó esto. ¿Están viendo el aplicativo? Sí, Napoleón, se está viendo. Sí, sí se ve, Napoleón. Listo.
Entonces, este aplicativo, al terminar el turno, simplemente es ingresar de nuevo los datos. Y esto llega online. Esto solamente es tener internet en el celular y cualquier persona lo puede abrir. Acá, por ejemplo, este es el que estamos todavía desarrollando. Es un reportero, pero es como un cuadro de control en tiempo real. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver las toneladas de alimento por turno. Las rojas son diurno y las son nocturno. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar julio del 2019. Podemos hacer screen y ya podemos poder ver que en septiembre del 2019, septiembre del 28 del 2019 fueron 403 toneladas y en esta fueron 178 toneladas y así. Entonces es una herramienta de control que le permite al jefe de la planta estar pendiente 100% de cómo está la línea de tiempo, las toneladas alimentadas y las toneladas de producción por turno. Aquí en esta línea de tiempo podemos poner cualquier gráfica que se puedan imaginar. Podemos poner los brigadistas, la producción por ejemplo, de los trabajadores diurnos versus los trabajadores nocturnos. También podemos poner los consumos. Ya es más como lo que pida el jefe de la planta que necesite tomar una decisión o algo en tiempo ya, que no necesite mandar a hacer a alguien un reporte, a buscar en una va todos día a día y saca control sea aquí, control allá, no, sino que nadie lo tire. También tenemos una predicción por mes. Esta predicción funciona que, por ejemplo, dependiendo de los datos que le hayamos metido con que la hayamos entrenado, por ejemplo, octubre 1, turno nocturno, podemos ver que el algoritmo nos predice que el alimento para ese turno, la predicción de alimentos toneladas son de 2.833, entonces si el superintendente supera este valor, se puede decir que está mejor que el año pasado, pues que el año pasado no, que está mejor de lo que más o menos ha mostrado el modelo y que esta podría ser su meta diaria de alimentación, por ejemplo, para este día. También tenemos predicción con entrada y calidad del alimento, es decir, si nosotros, por ejemplo, llegamos y le ponemos toneladas de alimento al turno, por ejemplo, vamos a decir, queremos alimentar 3.500 toneladas, sabemos que el BTU entra a esas toneladas, en promedio van a ser de 5.500 BTU, ¿cierto? Sabemos que el porcentaje de cenizas puede estar en 22%, no mucha ceniza, pongámosle menos, pongámosle un 25% de ceniza. El azufre, pongámoslo en 0.22%. Y la humedad del alimento sea del 19%. Gracias a esto, podemos ver cómo va a ser nuestro producto. Entonces, podemos saber que, por ejemplo, para procesar estas cantidades por turno, tenemos que operar nuestra planta a 411 toneladas por hora. Como dijimos ahora, es muy difícil llegar a esta capacidad por hora. Tenemos el valor de la producción del producto por turno, que sería de 2.372 toneladas. Tenemos una recuperación del 90%. El BTU promedio de la producción va a ser de 10.911. Esto es debido al contenido de cenizas tan alta. Porque recuerden que el BTU está por encima de los 11.000. Acá tendríamos un BTU bajo porque tenemos una ceniza bastante altica. La ceniza del producto prácticamente es del 4%. Esta ceniza del producto es la ceniza intrínseca del carbón como tal, pues está totalmente lavado perfectamente. La humedad sería el 14%. Esto es muy útil. ¿Por qué? Porque al predecir el valor de la humedad, como el agua y el carbón tienen densidades tan parecidas y la báscula de producto también pesa carbón y agua, este 14% de humedad se debería sacar, porque si no estaríamos contando agua por carbón. Entonces, por eso estaríamos llevando nuestra producción tan alta y nos daría problemas
después para cerrar inventarios con la gente de topografía, pues cuando hagan el inventario físico al mes, y ese es el valor de la predicción del medio denso. O sea, el medio denso para esto debería estar en 1.34. Más o menos este es el aplicativo que estamos desarrollando. Falta todavía algunas cosas por mejorar. La predicción es bastante buena con los datos que tenemos, pero esto es más o menos los que les quería comentar y la importancia uno de tener una base de datos estructurada. Acepto preguntas. Muchas gracias, Napoleón. Napoleón, muchas gracias por la presentación. Excelente presentación. Creo que resumiste en menos de una hora, casi 2 años y medio que llevamos de trabajo en este asunto. Y al final pues mostraste uno de los argumentos de la cual es la capacidad predictiva con esta analítica de datos que está dentro del escenario de la revolución 4.0. O sea, cuando se habla de minería 4.0, estamos hablando de temas como lo que acabo de exponer Napoleón. Vamos a mirar las preguntas. Si alguien tiene preguntas, escribimos en el chat. Pregunta José Luis Consuegra. Buenas noches y la interpretación. Una consulta. ¿El algoritmo de predicción corre en el servidor y sigue entrenándose la red a medida que suben nuevos datos? Napoleón. O sea, te preguntan si te la leo nuevamente. Espérame, profe, yo organizo esto acá para poder ver el chat. Yo te voy leyendo el chat también si quieres para que vayas viendo. Listo, profe. Sí. Listo, profe. José Luis Consuegra González pregunta: ¿el algoritmo de predicción corre en el servidor y sigue entrenándose la red a medida que suben nuevos datos? No, José Luis, como tal, habría que volverla a entrenar, pero no es que se vaya reentrenando ella sola. Ahí está el trabajo de uno en estar cada mes o cada 2 meses volviendo a meter los datos en R, volviéndolo a entrenar y volviendo a tirar los valores de predicción, o sea, la precisión como tal. Y también tenemos que tener en cuenta de que el aprendizaje de máquina, el machine learning, podemos utilizar varios. Por ejemplo, nosotros nos dio muy buen resultado el modelo de GAN, pero por ejemplo con redes neuronales convolucionadas o con modelos lineales también nos puede dar en un futuro mejores resultados. Entonces, como te digo, es un trabajo de estar metiéndole datos y no dejarle todo como al algoritmo, sino uno también estar en un acompañamiento. Gabriel Emilio Espinal Botero nos escribe felicitaciones, el profesor Oscar Jaime Restrepo, felicitaciones Napoleón. José Luis dice: perfecto, excelente, o sea que la visualización toma el sistema. Correcto, José Luis, así es. Uno tiene que estar supervisando el entrenamiento, porque si no lo estamos supervisando, corremos el riesgo de sobreajustar nuestra predicción. Muy importante eso que acabas de decir de la sobrepredicción, ¿cierto? Que no ocurrió también en otros procesos. Sí. Exacto, si uno no está pendiente del entrenamiento, se sobreajusta y nos predice siempre lo mismo. Sara Tamayo Castellón, excelente, muchas gracias. La doctora Laura Colorado Blanco, excelente, muchas gracias. Henry, muy buena presentación, clara y al grano, felicitaciones. El profesor Over Romero de la UPT se encuentra en línea, dice que excelente presentación. Buenas tardes, Over, gracias por haber estado en la presentación. ¿Alguien que tiene alguna otra pregunta? Profesor Oscar Jaime, muchas gracias. Muy bien, Napoleón, felicitaciones, hombre. Gracias, profe. Claro, tu trabajo, y no lo conocía personalmente, pues había visto trabajando todo el tiempo allá, pero no te había visto los desarrollos. Me alegra mucho y me sorprende muy bien. Muchas gracias, profe. Napoleón, yo quiero que concretes a los asistentes cuántos datos en total manejaron en esta Big Data.
Profe, en total analizamos casi 25.000 datos con 56 variables. ¿Fueron cuántos años que tuvimos de Dos- medición? 2016, 2019, el funcionamiento de la planta hora a hora, con cada corriente con sus variables como tal. De eso fue lo duro, la estructuración de la base de datos, porque fue bastante tedioso. Lo que estamos intentando es mejorar el proceso de automatización de datos. No sé si ahí estamos entre Elvis y yo trabajándole a eso fuertemente, de tal manera que sea solamente llenar el reporte diario y que el algoritmo haga todo, con una persona, lo que nosotros hacíamos manualmente. Está también en el auditorio el ingeniero José Vélez, no sé si de pronto tiene algún comentario, que además le debemos un agradecimiento porque nos acompañó bastante en este proyecto. No sé si José quiere... Buenas noches a todos, profesor Osvaldo, en APO, ¿no? Muy buena presentación, resumiendo todo lo que hemos trabajado en este tiempo en conjunto con NAPO y con todos ustedes. Y bueno, la idea es seguir y finalizar lo que estamos pendientes de unas cositas, pero bueno, se metió esto de la pandemia y cosas que se nos salen de las manos, pero en resumen, excelente presentación, NAPO, muy buen trabajo a todos. Gracias, José. José, muchas gracias, José, por toda la colaboración que nos has dado. Seguimos en contacto y la idea es sacar esto adelante de la mejor manera. José es Gracias a ustedes por el soporte. Ok, José. José es egresado de la Facultad de Minas, también es ingeniero químico. No sé si de pronto hay algún otro comentario. A ver si leo por aquí. Te felicitan mucho, excelente. José Luis Consuelo, ¿ha considerado para los datos aplicar IoT para optimizar la recolección de información? José Luis, la verdad me ha interesado mucho aplicar, pero no me he metido como tal a esto. Todos los datos se hicieron por medio de unificación por software R, pero sí me gustaría mucho, de pronto, si tienes información y me la puedes compartir, te lo agradezco. Bueno, si de pronto hay algún comentario, vamos cerrando ya la sesión. De mi parte, Napoleón. Buenas noches. A Pablo, dale. No, para felicitar a Napoleón por la presentación y un saludo. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Pablo, gracias. Bueno, entonces vamos cerrando la sesión. Nuevamente reitero las felicitaciones de Napoleón, excelente trabajo. Y seguimos para adelante. Agradecemos a la IMC, al capítulo estudiantil de la SME, de la Facultad de Minas, y en este caso también al Instituto de Minerales CIMES, y a Cerrejón, que financió este proyecto y nos ha dado toda la logística para poder desarrollarlo. Les agradezco la atención y feliz noche y que pasen feliz resto de día. Hasta luego. Profe, muchas gracias por su apoyo también. Feliz Muchas día. gracias.